buen día. Bueno, definiciones de adicción hay muchas. Elegí una porque me parece correcto a nivel científico empezar por definir un problema, ¿verdad? Un problema que es muy complejo, un problema que tiene múltiples facetas, que todos los días escuchamos en la prensa, en nuestras familias, en nuestros consultorios, donde que se puede abordar desde distintas miradas, ¿verdad? O sea que lo que voy a hablar es una mirada muy parcial, muy acotada en el sentido de un clínico que trabaja con pacientes adictos y que ha leído algunos de los trabajos de expertos que tienen que ver desde la imagenología cerebral hasta factores sociales, ambientales, que también predisponen a que una persona termine teniendo lo que para algunos es una enfermedad psiquiátrica, para otros es un trastorno, para otros es un hábito y tiene que ver con la normalidad, y esa controversia de los distintos modelos me parece que es un tema muy interesante, muy polémico y muy desafiante. Bueno, como ven acá, la Sociedad de Adicción Americana la define a la adicción, sí, como una enfermedad cerebral, primaria y crónica de los circuitos de recompensa, motivación, memoria y aún otros, cuya disfunción conduce a manifestaciones biológicas, psicológicas, sociales, espirituales, podríamos decir mentales, que se reflejan en una búsqueda continua y patológica de recompensa y o alivio mediante el consumo de sustancias y otros comportamientos. Etimológicamente la palabra adicto viene de esclavo. La adicción la podemos a nivel neurobiológico pensar como un secuestro de nuestro cerebro. La droga se apropia de circuitos, los circuitos de recompensa, que habitualmente son usados por el individuo, digamos, no adicto, para tener conductas que tienen que ver con la supervivencia, tanto del individuo como de la especie. Estos circuitos, sobre todo, son los que tienen que ver con la alimentación, con la sed, saciar la sed, con la reproducción, tener relaciones sexuales, y con los vínculos sociales. Estas actividades humanas normales nos dan placer, nos dan recompensa. La droga se apropia, se dice, secuestra esos circuitos y por eso se transforma en algo que para alguien que no es adicto, pero que consume, puede ser un deseo, bueno, hoy tengo ganas de tomar una copa de vino, a una necesidad. Nietzsche decía, el hombre es el animal que puede prometer. Lo que nosotros vemos en el consultorio es que el adicto no puede prometer. Quiere no consumir, ve las consecuencias a veces dramáticas de su consumo, ve que prioriza la droga por sobre todo lo que antes le importaba y de todas maneras tiene que consumir. Entonces, muchos investigadores se han dedicado a tratar de entender qué es lo que conduce a que algunas personas que consumen, no todas por suerte, se habla en la literatura que más o menos un 10% solamente de los que prueban las drogas se vuelven realmente adictos. O sea que la adicción sería una enfermedad que evoluciona por fases, ¿verdad? Según la persona, según el tipo de droga, según la vía de administración, se puede llegar a una verdadera enfermedad adictiva. Además, yo había puesto los más sensibles a la dopamina, porque lo que se sabe es que todas las drogas, todas, tanto legales como ilegales,
aumentan la dopamina cerebral. Entonces, inicialmente, hasta hace pocos años, se pensaba, bueno, ¿quiénes son los que se van a convertir en adictos? Bueno, aquellos que son más sensibles a la dopamina, aquellos que tienen aumentos más grandes de la dopamina. Parecía algo razonable, ¿verdad? Sin embargo, y en forma contraintuitiva, digamos, este autor, Schulz, descubrió que eso no es así. Al revés, los adictos, en la medida en que consumen, no la primera vez, sino una segunda, una tercera, una cuarta, van siendo cada vez menos sensibles a la dopamina. Y además tienen una descarga de dopamina sin necesidad de estar en contacto con la droga, solamente con lo que se llama estímulos condicionados. Por ejemplo, los amigos con los que consumen, el lugar donde compran la droga, toda la parafernalia, se dice, que acompaña a la droga, eso hace que las neuronas dopaminérgicas descarguen dopamina. ¿Quiénes serían entonces los que, probando droga, se van a convertir en adictos? Algunos que son más vulnerables. ¿Qué tipo de vulnerabilidad? Bueno, se invocan por lo menos 3 factores: genéticos, ambientales y del desarrollo. A nivel del desarrollo, sabemos que la edad más vulnerable para pasar a desarrollar esta enfermedad es la adolescencia. También que los eventos traumáticos en la niñez predisponen a ella, y que hay factores genéticos que sobre todo se han visto en estudios de gemelos que se crían separados, hijos de padres alcoholistas, como igual, aunque no se críen con sus padres para sacar el factor ambiental, de todas maneras tienen más tendencia a la adicción. Bueno, como siempre, la medicina y la investigación tenemos que agradecerle mucho a las ratitas, a los modelos animales, a los monos, porque es a través de ellos que se ha podido investigar, se ha podido medir la dopamina, se ha podido hacer descargas eléctricas, por ejemplo, y enseñar a la rata que si aprieta una palanca esa descarga no aparece, etcétera, 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 ¿verdad? Entonces, es gracias a estos modelos animales donde se ha podido construir una teoría que sí es una teoría conceptual, pero que hay muchas de los postulados de esta teoría que se vienen corroborando con evidencia científica. Algo que ha ayudado mucho a esto es la imagenología. No por nada, una de las principales investigadoras en este trastorno es la doctora Nora Volkow del Instituto Nacional del Abuso de Drogas de Estados Unidos, que ella es mexicana y sin embargo llegó a dirigir este instituto, y ella en realidad empezó trabajando con imágenes, sobre todo tomografía por emisión de positrones, tomografía funcional, resonancia funcional, y es a través de estos estudios donde se ha podido ir precisando las zonas implicadas. El sistema cerebral de recompensa sería como el lugar central en donde actúan las drogas. No solo ese, pero sería como el principal. Acá tenemos una cosa muy esquemática, el núcleo accumbens, que tendría que ver más que nada sería el centro del placer, el área tegmental ventral que se conecta con el núcleo accumbens y donde hay neuronas dopaminérgicas que se estimulan frente a los estímulos reforzantes, y el córtex prefrontal, que vamos a ver que también se va a ir alterando en la medida en que la persona se convierte en un dependiente de la droga. Desde los años 50 hay investigadores que se han dedicado a este tema. Ya
en el año 50 se pudo medir la dopamina y ver que la droga libera entre 2 a 10 veces más dopamina y más rápido que cualquier otro estímulo. Después se documentó que actúan como reforzadores en animales. Esto se vio que ocurría aún si el animal no era dependiente. Se estudiaron los refuerzos positivos y los refuerzos negativos, porque digamos que el refuerzo negativo sería un estímulo que hace que el animal tenga una conducta para evitar ese estímulo, ¿verdad? Pero es algo que le genera conductas. Sería, en este caso, el síndrome de abstinencia. La persona, si tiene una disforia, un malestar, un craving, una ansiedad, va a tener una conducta para poder aliviar ese malestar. Bueno, la recompensa entonces implica conductas y también implica un aprendizaje, implica circuitos que tienen que ver con la memoria, implica cambios no solo a nivel de las neuronas, sino de la sinapsis, de los núcleos, de todo el ciclo metabólico complejo y que la droga va a ir alterando. Se habla del condicionamiento pavloviano, el animal que asocia, todos lo conocemos, por lo menos los médicos, ¿verdad? Y los psicólogos, asocia una señal, por ejemplo, un ruido, cuando se le va a dar comida, luego saliva solamente frente al ruido, el condicionamiento operante, que implica que ya el animal va a tener una conducta para obtener ese refuerzo. También se ha visto y se estudia qué circuitos están implicados en el comportamiento de aproximación y la toma de decisiones, porque las recompensas sí tiene que ser algo atractivo, tiene que ser algo que nos motive y que nos permitan hacer el esfuerzo, ¿verdad? Uno se imagina un hombre Homo sapiens primitivo en la caverna, calentito con su familia, y siente pasar la manada de mamut y tiene que renunciar al calor, a la familia, exponerse al frío, exponerse al peligro de muerte, ¿verdad? Tienen que ser conductas que estén como muy reforzadas, ¿verdad? Y a su vez las recompensas nos provocan una emoción positiva. Esto es para mostrarles en investigación animal una primera dosis de algunas drogas, cuánto sube la dopamina, ¿verdad? Se puede poner una cánula en el núcleo accumbens y medir perfectamente en una ratita y vemos acá todo lo que sube la cocaína, lo que sube con la metanfetamina, que es una de las drogas de paso más peligrosas, digamos. ¿Se ve? Sí. La dopamina entonces media no solo los efectos inmediatos y placenteros, sino también la expectativa. Esto que es ese estado de excitación que todos sentimos cuando sabemos que vamos a tener algo rico, algo bueno, algo placentero, ¿verdad? Ahí ya hay disparos de dopamina. Con el uso repetido del estímulo va a cambiar la liberación fásica de la dopamina. Porque, claro, frente a los estímulos hay habría dos tipos de secreción de dopamina, digamos. Una tónica, que es un poquito cada milisegundo, y una fásica, que es frente a los estímulos reforzadores. Cuando la persona tiene una conducta adictiva, se desregula esto que está tan regulado, ¿verdad? Y ese equilibrio entre la dopamina fásica y la dopamina tónica se descalabra, ¿verdad? También sabemos que el estrés es algo que cambia también el disparo neuronal, sobre todo en el área tegmental ventral. Por eso muchas veces los adictos
frente a situaciones de estrés tienen un aumento de su consumo o predispone a la búsqueda de droga. Se conocen los distintos mecanismos, no todas las drogas, si bien todas aumentan la dopamina, el modo en que lo hacen, los mecanismos más neurobiológicos, pueden ser diferentes y algo conocemos, ¿verdad? No sé cómo voy de tiempo. Bien. ¿Bien? 15 minutos. Bien. Lleva 15, te 15, bien. Igual empezamos unos minutos antes. Bien. Entonces, este esquemita me gustó porque nos muestra como la confluencia, ¿verdad? De esto que les decía. Tanto el alcohol como la cocaína, como los opiáceos, todos van a terminar actuando en el sistema mesolímbico cortical dopaminérgico, con distintos receptores y con distintos neurotransmisores, pero la vía final común es el sistema cerebral de recompensa. Esto es lo que les decía. Es importante que diferenciemos a alguien que usa una droga, a alguien que abusa, que sería cuando ya la droga le empieza a traer algún problema, algún perjuicio, de alguien que tiene una dependencia. El dependiente tiene su vida centrada en el consumo. El adicto consume de una manera que algunos denominan como un estado de zombie. Es un estado como ritualizado, como automático casi. Empieza con el deseo, con el anhelo, con lo que se llama craving, ¿verdad? Eso sería como el componente mental. Luego pasa a la necesidad o drug wanting behavior, que ahí es cuando la persona, perdón el inglés, cuando la persona ya siente en su cuerpo señales que lo llevan a consumir. La metáfora sería, una cosa es cuando tenemos apetito y otra cosa es cuando tenemos hambre, ¿verdad? El hambre ya es más corporal. El adicto lo vive así, tiene un estado de inquietud, de desasosiego, pero que es en el cuerpo, ¿verdad? Después viene la acción motora, la salida a buscar la droga, que si se impide por algún motivo, puede llegar a ser hasta una búsqueda frenética, se dice. Ahí es el momento en que pueden delinquir, transgredir, porque están realmente desesperados por poder consumir. Y finalmente la fase de ingesta o de consumo voraz, que va a tener que ver también con la magnitud de las fases previas, ¿verdad? Hasta que no se sacie, digamos, la persona no va a estar tranquila. Y va a estar tranquila por poco tiempo. El manual DSM de psiquiatría pone estos ítems como para poder definir una dependencia, que es la utilización más frecuente y en mayor cantidad de una droga, con esfuerzos por suspender o reducir el consumo, porque es algo típico que el paciente adicto, por lo menos uno de los argumentos en contra de que sea una enfermedad mental es que los psiquiatras en realidad vemos una población sesgada, y eso es verdad. Vemos los que consultan, los que la familia trae, los que nos envían de Alcohólicos Anónimos o de Narcóticos Anónimos, pero hay muchos adictos, hay muchos dependientes, hay muchos abusadores que nunca tienen contacto con el servicio de salud, ¿verdad? Pero si hay algo que los que nosotros vemos nos dicen es: necesito ayuda, solo no puedo. Lo mismo que dicen en los grupos, ¿verdad? O sea que parte de la definición de lo que es una dependencia es que la persona no quiere seguir consumiendo, pero igualmente lo hace. Invierten una gran cantidad de tiempo en adquirir, en usar las drogas o en recuperarse, se intoxican frecuentemente y si no lo hacen tienen síntomas de abstinencia, abandonan otras actividades, descuidan sus actividades curriculares, familiares, sus trabajos.
pese a que tienen conciencia del daño, bueno, tienen tolerancia, o sea que necesitan más cantidad cada vez de droga para obtener el mismo efecto, y usan la droga para disminuir el síndrome de abstinencia. ¿Por qué se dice que es una enfermedad cerebral? Bueno, esta es una imagenología. Abajo, no hay puntero, ¿no? No, no importa. Abajo ven un corazón saludable y un corazón enfermo. Lo mismo pasa con el cerebro. Vemos un cerebro control y un cerebro de un cocainómano, son diferentes a nivel imagenológico. Bueno, como dijimos que para producir dependencia tenemos la explicación del aumento de la dopamina, de las conductas de refuerzo y aversión. Por ejemplo, la comida, se puede medir el aumento de dopamina, como les decía, y la magnitud de ese aumento predice la motivación. O sea, cuánto ratito, por ejemplo, la rata va a estar buscando comida en una jaula o apretando palancas, nos permite hacer algo que sea cuantificable. Otra cosa que se ha visto últimamente, en estos últimos años, es que el uso repetido de la droga disminuye los receptores dopaminérgicos de tipo 2. No sé si se acuerdan que en la sinapsis hay un transportador de la dopamina que se llama DAT, que sería ahí donde actúa la droga cocaína, ¿verdad? Lo que hace la cocaína es impedir que el transportador saque a la dopamina de la sinapsis. Entonces aumenta la dopamina, que es lo que produce el placer, ¿verdad? Pero la dopamina está regulada por un tipo de receptores que son los que informan, hay demasiada dopamina. ¿Qué pasa? En esta desregulación del uso crónico empiezan a desaparecer los receptores de 2. Por ejemplo, la doctora Volkov tiene un trabajo publicado en donde ella inyecta, creo que es la próxima, inyecta en animales virus que tienen adentro, adenovirus que tienen adentro receptores de 2. Y animales que están entrenados para, por ejemplo, consumir alcohol o cocaína. Le inyecta el virus que tiene adentro el receptor de 2, entonces, transitoriamente, digamos, ese animal tiene de nuevo receptores de 2. Dejan de consumir alcohol o cocaína. Acá tienen entonces el dibujito. Inyectando entonces el adenovirus para tratar de sobreexpresar esos receptores de 2 que estaban o disminuidos o desaparecidos, vemos cómo el consumo va bajando. Hoy les decía que la dependencia de las drogas tiene que ver no solo con el sistema de recompensa cerebral, sino también con los estímulos condicionados, que tienen que ver más con lo que se llama el estriado dorsal, a diferencia del núcleo accumbens, que sería el estriado ventral. El condicionamiento entonces tendría que ver con el estriado dorsal, sobre todo con la amígdala, o sea que el compromiso cerebral que vemos que va provocando la droga se va extendiendo a otras áreas, ¿verdad? No solo al sistema de recompensa. ¿Y qué es un estímulo condicionado? Es aquel que se asocia con el consumo tanto en forma temporal como espacial. Hay experimentos que ponen un video en donde se ve un adicto consumiendo y se ponen dos grupos, un grupo de personas no consumidoras, un grupo de adictos, y se les realizan imagenologías y se ve cómo el cerebro de la persona no adicta no cambia y el del adicto empiezan a activarse estas zonas que tienen que ver con la recompensa, ¿verdad?
Como decíamos, los factores estresantes en la niñez se ha visto que es un antecedente personal muy frecuente en los adictos. Sin embargo, hay un estudio bastante reciente, que es el estudio de Morgan con monos, changos, un tipo de mono, que consistió en criar changos en una jaula aislada. Eso para cualquiera creo, pero para los monos changos es un estrés muy grande, no ser criado por su madre, no estar con otros monitos, ¿verdad? Entonces, cuando llegaron a determinada edad, los puso en jaulas con otros monos, los puso en un ambiente social, digamos. Y ahí se vio que algunos monos eran dominantes y otros eran subordinados, ¿verdad? Luego se trató de entrenarlos para que se volvieran adictos a la cocaína y solamente los changos que eran subordinados se volvieron adictos y no los dominantes. O sea que habría, por supuesto, ya lo sabíamos, factores genéticos, pero también factores ambientales, ¿no? Y creo que es un estudio muy esperanzador en cuanto a cómo lo genético no lo podemos cambiar, pero lo ambiental sí, ¿verdad? Bueno, esto era como para esquematizar, yo le digo las 4C, el uso compulsivo, la falta de control, el uso continuado a pesar del daño y el craving. Serían 4C que definen lo que es un trastorno por dependencia de sustancias. Después me parecía importante 2 palabras sobre por qué los adolescentes son tan vulnerables al consumo, ¿verdad? Sabemos, por un lado, que el cerebro del adolescente está en un momento de cambio. Es el momento de la poda neuronal, se llama. Y es cuando se van a hacer las conexiones que van a quedar para la vida adulta. Muchas de estas conexiones tienen que ver con lo que es el sistema cerebral de recompensa, el sistema límbico, todo lo que tiene que ver con las emociones, con la corteza frontal, que va a ser la que nos va a dar la madurez, la capacidad de controlarnos. Entonces, en ese momento el uso de droga impide que se formen estas conexiones, ¿verdad? Además, el adolescente tiene una gran neuroplasticidad, lo cual es una ventaja. Eso que siempre decimos, bueno, para aprender un idioma, mejor la adolescencia, pero como la dependencia de la droga también tiene que ver con procesos de memoria, también es un momento en donde queda como más fijo el consumo, a nivel de los mecanismos neuronales, bioquímicos, que impiden entonces o dificultan después la recuperación. Por ejemplo, este trabajo muestra que 40% de los niños que comenzaron a consumir alcohol antes de los 15 años se volvieron alcohólicos, mientras que solo 7% de aquellos que empezaron a consumir alcohol después de los 21 años se vuelven alcohólicos. Por esto que decíamos, que en la adolescencia hay una cantidad de procesos cerebrales que lo hacen más frágil, más vulnerable, más propenso. Ahora, buscando otros modelos, encontré algunos autores que me parece que también son dignos por lo menos de lectura o de lectura crítica, que dicen que la adicción en realidad no es una enfermedad. Muchos de ellos hablan de que es un hábito que tiene que ver con una conducta aprendida, que la adicción se elige, que tiene que ver con un proceso de elección que va ocurriendo a lo largo de la vida y que de ninguna manera sería una enfermedad psiquiátrica, que los médicos nos apoderamos de la adicción y en realidad no ayudamos, porque el índice de recaídas es verdad que es muy alto, ¿verdad? De nuevo, yo vuelvo a pensar,
Sí, también es verdad que los que llegan a la consulta o a la comunidad terapéutica o a los grupos son los más graves, ¿verdad? Miller, entonces, es uno de ellos. Dice que es un modelo que hace que haya un ellos y un nosotros, cuando en realidad todos somos consumidores, lo cual es verdad, ¿no? Vivimos en la sociedad de consumo, nos gusta comprar cosas, nos gusta darnos gustos. Schaller publica en el 99 un libro sobre el tema que dice que la adicción es una elección. Heyman critica el modelo de enfermedad y dice que la proclividad a desarrollar hábitos conductuales es una característica emergente de la arquitectura cerebral, que el concepto de enfermedad es engañoso, que la mayoría de los que consumen drogas abandonan el consumo, que solo un pequeño porcentaje se vuelve adicto. Él mismo dice, con excepción de los veteranos de Vietnam, que el 40% volvió adicto sobre todo a los opiáceos, ¿verdad? Y siguieron adictos el resto de su vida. Que la recaída es común cuando el adicto está en tratamiento, pero a su vez pocos adictos están en tratamiento. Entonces, los que no se tratan, ¿no serían aquellos que dejan solos el consumo? Que la población que busca tratamiento es diferente a aquella que no lo busca. Los que buscan tratamiento tienen el doble de comorbilidad con otras patologías psiquiátricas, lo cual también haría que la población que vemos los médicos sea diferente. Él dice que la genética es verdad, está probada en las adicciones, pero también hay estudios que muestran que también en la elección de una religión, ¿verdad? Los cambios cerebrales se ven con distintas conductas. Por ejemplo, el cerebro de alguien que lee es muy diferente al cerebro de alguien que no lee. Y dice él, y bueno, y leer no es nada, no tiene nada que ver con una enfermedad. El craving, que demuestra que la enfermedad se ha desarrollado y que es relevante para la recaída, sin embargo, la mayoría de los adictos recaen permanentemente y no tienen craving. Esto de que la persona que se vuelve adicta en realidad va eligiendo, quizás empieza en la adolescencia, elige una barra de amigos particular que lo acompañan en el consumo, una pareja, que es esas sucesivas elecciones las que lo van a llevar a tener en realidad un trastorno. Y que además las drogas son sustancias muy particulares porque nos dan un placer inmediato, no hay, en el momento del placer en general nos cuesta medir las consecuencias en el largo plazo, no sacian fácilmente, o sea que se puede consumir mucha cantidad y eso también contribuye a que las fases del trastorno vayan evolucionando y de alguna manera socavan el valor de las otras opciones. Es más fácil consumir que hacer los deberes, por ejemplo. Sin embargo, pensamos que la adicción puede ser tratada, ¿sí? 5. Que la adicción puede ser tratada, que muchos adictos se recuperan, que hay tratamientos avalados científicamente, que esto es algo, es un trastorno que en realidad la eclosión es de estos últimos años, sin ser los fumaderos de opio del siglo XIX, en realidad el siglo XX y el XXI se han caracterizado porque esto llega a ser un problema cada vez mayor. Los sistemas de salud nos tenemos como que adaptar a este problema. En estos años, no sé, las colegas que más o menos hicieron psiquiatría conmigo, pero cuando empezamos en los 90, el adicto era un paciente raro. La mayoría de las consultas en el hospital psiquiátrico eran depresión, psicosis, y cada vez más lo que vemos son o adictos o comorbilidad de alguna enfermedad psiquiátrica con adicciones, ¿verdad? Lo cual ha complicado los tratamientos, ha complicado la infraestructura. Se enfatiza mucho entonces en la prevención.
en poder ver que si bien hay factores de riesgo, también hay factores de protección. Los factores de protección habría que tratar de incentivarlos. Por ejemplo, se sabe que los adolescentes que están bien informados acerca de los riesgos de las drogas, no con una información, digamos, dramática, una información excesiva en cuanto al daño, pero sí, bien informados, van a consumir menos que aquellos que nunca se les habló, ¿verdad? El diálogo con los padres, el poder hacer actividades recreativas, no tener tanto tiempo de ocio, no estar tanto tiempo solos. Bueno, daría para toda otra charla, ¿verdad? Medicamentos disponibles en realidad tenemos solamente para la nicotina, para el alcohol y para los opiáceos. Actualmente hay algunas combinaciones de fármacos para algunas de las drogas, que ahora les muestro, y hay mucha expectativa con el desarrollo de vacunas. O sea, algo que se pudiera dar y que inactivara, por ejemplo, la cocaína. Entonces la persona, aunque tenga la necesidad de consumirla, no va a sentir lo que siente habitualmente y va a perder sentido su consumo, ¿verdad? En cuanto a la comorbilidad, esto que yo les insinuaba, y que quizás es un tema más para los psiquiatras, tiene mucho que ver que muchas patologías psiquiátricas también afectan los circuitos que tienen que ver con la dopamina. Tenemos entonces, desde hace años, un antidepresivo que una psiquiatra viva, inteligente, sagaz, se dio cuenta que aquellos pacientes que ella tenía medicada por la depresión con el bupropión, le decían, ¿sabe? Estoy sin ganas de fumar, ¿sabe? Que dejé de fumar. Y bueno, a partir de ahí se empezaron a hacer estudios y se ha visto que realmente es efectivo. Después apareció la vareniclina, que es otro medicamento que es muy eficaz, que actúa a nivel de los receptores nicotínicos. Durante muchos años, vuelvo a decir, no sé ustedes, yo les cuento lo que me pasaba a mí, yo decía, pero ¿se podrán combinar? Y buscaba bibliografía y no había, entonces no me animaba a combinarlo porque capaz que hacía un efecto adverso, ¿no? Finalmente ahora aparecieron varios trabajos que muestran que no, que se pueden combinar y que es más eficaz la combinación que uno de ellos solo. Y me gustaría terminar diciendo que el modelo de enfermedad, de alguna manera, quizás tiene la ventaja de que disminuye el estigma. Creo que se puede entender mejor al adicto, se puede sentir, juzgarlo menos, tratar de ayudarlo mejor, con más empatía, que a ellos mismos les sirve saber que en realidad lo que les pasa, los científicos están estudiándolo y están descubriendo por qué les pasa, que es un modelo que, aunque no podamos comprobarlo del todo, como todos los modelos inicialmente, y que quizás también la medicina progresó gracias a modelos reduccionistas, porque las cosas son complejas y si no empezamos por algo más simple, creo que es un modelo que nos puede ayudar mucho en nuestra práctica y ayudar a estas pacientes.